Hay dolores que no hacen ruido, no gritan, no explotan, no se notan a simple vista, pero viven dentro tuyo todos los días. Dolores silenciosos, dolores que aprendiste a esconder, dolores que tragaste para no preocupar a nadie, dolores que incluso vos mismos intentaste minimizar. Porque muchas veces crecimos creyendo que ser fuerte significaba callar el miedo, callar la tristeza, callar la ansiedad, callar las heridas, y con el tiempo ese silencio empieza a convertirse en peso, porque el dolor que no expresas no desaparece, se acumula, se guarda en el cuerpo, se guarda en la mente, se guarda en el alma, y aunque sigas funcionando, por dentro empezás a sentirte agotado, como si estuvieras cargando algo demasiado pesado desde hace demasiado tiempo. Y quizás hoy este capítulo sea para eso, para ponerle palabras a lo que llevas años sintiendo, para entender que no todo lo que callaste se fue. A veces solo se transformó en carga. Bienvenido a un nuevo episodio de Volver a Empezar. Soy Rodrigo Núñez y hoy vamos a hablar del dolor silencioso, del dolor que escondiste, del dolor que fingiste superar y quizás por primera vez en mucho tiempo permitirte dejar de cargar solo. Muchas personas no aprendieron a expresar lo que sienten, aprendieron a sobrevivir, y no porque quisieron, sino porque fue la única forma que encontraron. Tal vez creciste en un lugar donde mostrar emociones era mal visto, donde llorar era debilidad, donde hablar del dolor incomodaba, donde había que seguir adelante aunque por dentro estuvieras destruido. Y así empezaste a guardarte cosas, primero pequeñas, después enormes. Guardaste el miedo, guardaste la tristeza, guardaste el abandono, guardaste las decepciones, guardaste las heridas, y poco a poco te acostumbraste a decir, estoy bien, aunque no lo estuvieras, porque muchas veces las personas que más sonríen son las que más tiempo llevan callando. Y hay algo muy duro en eso, porque cuando una persona se acostumbra a esconder lo que siente, termina desconectándose incluso de sí misma. Ya no sabe qué necesita, ya no sabe qué le duele, ya no sabe cómo pedir ayuda. Solo sigue como puede, y quizás hoy te pase eso. Quizás hace mucho tiempo venís sobreviviendo, funcionando, cumpliendo, responsabilizándote de todo, pero emocionalmente agotado, porque el alma también se cansa, y a veces no estamos cansados de trabajar, estamos cansados de sostener emociones que nunca pudimos liberar. Hay personas que no explotan, solo se apagan lentamente, pierden energía, pierden ilusión, pierden ganas y muchas veces no entienden por qué, pero el cuerpo habla lo que el alma calla y tarde o temprano las emociones que reprimimos encuentran la forma de salir. Hay dolores que nadie vio las noches donde no podías dormir. Nadie vio las veces que lloraste solo, nadie vio el miedo que escondías detrás de una sonrisa. Y quizás por eso sentiste que tu dolor no era válido, porque no tenía testigos. Pero el dolor no necesita ser visible para ser real. Y muchas veces las heridas más profundas son justamente las que nadie notó. Tal vez aprendiste a minimizar lo que sentías, a decir, hay gente peor, no debería afectarme tanto, ya tendría que haberlo superado. Pero las emociones ignoradas no desaparecen, se acumulan, y cuando acumulamos demasiado dolor durante demasiado tiempo, la vida empieza a sentirse pesada, todo cuesta más, levantarte, sonreír, concentrarte, conectar, disfrutar. Porque emocionalmente ya venís agotado desde hace mucho. El problema es que muchas veces seguimos exigiéndonos igual, seguimos intentando ser fuertes, aunque por dentro sentimos que ya no podemos más. Quizás nadie te preguntó realmente cómo estabas, no de verdad, más allá del
¿Todo bien? Y quizás vos también dejaste de responder honestamente hace tiempo, porque explicar lo que sentís cansa, porque sentís que nadie va a entender, o porque simplemente ya no sabes cómo poner en palabra lo que llevas adentro. Y ahí empieza uno de los dolores más silenciosos, sentirte solo, incluso rodeado de gente. Pero el cuerpo también habla. Hay algo que muchas personas no entienden. Las emociones reprimidas no desaparecen, el cuerpo las guarda. Por eso aparecen la ansiedad, el insomnio, la irritabilidad, el cansancio constante, angustia, sensación de vacío. Y muchas veces creemos que estamos rotos, pero quizás solo estamos emocionalmente cargados. Porque no es normal cargar años de tristeza en silencio, no es normal sostener tanto dolor, no es normal vivir siempre en modo supervivencia. Y aún así, millones de personas viven así todos los días, acostumbrándose a funcionar, pero desconectadas emocionalmente. Y llega un momento donde el cuerpo empieza a pedir ayuda, porque ya no puede sostener lo que callaste tanto tiempo. Yo fui una de esas personas que parecían tenerlo todo bajo control. Trabajaba, cumplía, sonreía, ayudaba a todos, pero por dentro estaba completamente agotado. Y un día simplemente colapsé. No porque fuera débil, sino porque nadie puede cargar eternamente dolor sin expresarlo. Y quizás vos también llegaste a ese punto. Ese momento donde ya no podés fingir tanto, donde empezás a sentir que algo dentro tuyo necesita salir, necesita ser escuchado. Las heridas cambian tu vida. Hay heridas que cambian la forma en la que ves el mundo. Después de ciertos dolores, uno deja de confiar igual, deja de amar igual, deja de entregarse igual. Y aunque intente seguir adelante, algo queda marcado. Quizás una traición, un abandono, la pérdida de alguien importante o cercano, quizás años sintiéndote insuficiente. Y muchas veces seguimos actuando como si nada hubiera pasado. Pero el dolor no resuelto empieza a influir en nuestras decisiones. Nos volvemos más fríos, más desconfiados, más distantes o a veces demasiado complacientes, porque el miedo a perder vuelve a dirigir nuestra vida. Y ahí entendemos algo importante. El dolor no solo lastima, también transforma. La pregunta es, ¿te estás transformando en alguien más libre o en alguien que cada vez está más encerrado? Muchas veces el dolor que cargamos hoy ni siquiera empezó en nuestra adultez, empezó mucho antes, en nuestra infancia. En las veces que nos sentimos solos, en las veces que no nos sentimos suficientes, en las veces que necesitábamos amor y recibimos silencio, porque un niño aprende rápido, aprende cuándo puede expresarse y cuándo tiene que callar. Y muchos crecimos creyendo que para ser aceptados teníamos que ocultar partes nuestras, ocultar tristeza, ocultar miedo, ocultar sensibilidad. Y sin darnos cuenta, crecimos desconectados emocionalmente. Pero sanar también implica mirar atrás, no para vivir atrapados en el pasado, sino para entender de dónde viene tanto dolor. A veces no evitamos hablar porque no sintamos nada. Lo evitamos porque sentimos demasiado, porque sabemos que si abrimos ciertas heridas, quizás se desborde todo y entonces nos distraemos, trabajamos más, dormimos menos, consumimos ruido, nos llenamos de obligaciones, todo para no quedarnos solos con nosotros mismos, porque quedarse en silencio muchas veces significa escuchar el dolor, y hay personas que llevan años escapando de eso, escapando de sentirse vulnerable, pero algo que evitas sentir termina persiguiéndote igual, hasta que hay un momento de quiebre en tu vida. Tal vez llevas años siendo fuerte para todos,
Pero ¿quién sostuvo tu dolor? ¿Quién escuchó tus miedos? ¿Quién vio tus heridas? Porque muchas veces las personas que más contienen son las que más necesitan ser contenidas. Y quizás hoy necesitabas escuchar esto. No tenés que poder con todo, no siempre. Hay algo importante que entender. Sanar no significa borrar lo vivido. No significa fingir que nunca dolió. Sanar significa dejar de pelearte con tu historia. Poder mirar lo que te pasó sin que te destruya cada vez. Y eso lleva tiempo, porque sanar no es lineal. Hay días donde sentís que avanzaste demasiado y otros donde parece que retrocediste. Pero incluso en esos días difíciles seguís avanzando, porque sanar también es aprender a tratarte distinto, con más paciencia, con más compasión, con menos culpa. Y no, perdonar no siempre significa reconciliarte con quien te lastimó. A veces el perdón más importante es dejar de castigarte a vos mismo, dejar de exigirte tanto, dejar de culparte por heridas que nunca aprendiste a sanar, porque muchas veces somos brutalmente duros con nosotros. Nos exigimos seguir, sonreír, continuar, aunque emocionalmente estamos destruidos. Y nadie puede florecer mientras vive sobreviviendo. Tal vez este capítulo no vino a darte soluciones rápidas, tal vez vino a recordarte algo mucho más importante, que tu dolor merece ser escuchado, que lo que sentís importa y que esconderlo no te hace más fuerte, porque durante demasiado tiempo confundimos fortaleza con silencio, pero hay muchísima valentía en decir, esto me dolió, todavía me afecta, necesito sanar, y quizás ahí empieza realmente el cambio, no cuando dejas de sentir, sino cuando dejas de esconder lo que sentís. Ahora, quiero que reflexiones profundamente con esto que te voy a decir. Si llevas mucho tiempo cargando dolor en silencio, quiero que recuerdes algo. No todo lo que callas desaparece. A veces simplemente se transforma en peso, en agotamiento, en ansiedad, en vacío, hasta que un día el alma ya no puede más. Y quizás hoy sea ese día para vos, el día donde dejas de fingir que no duele, el día donde empezás a escucharte, el día donde entendés que sanar no te hace débil, te hace libre. Porque aunque hayas pasado por mucho dolor, seguís teniendo la posibilidad de volver a empezar. Gracias por acompañarme en este capítulo. Si este episodio resonó con vos, compartilo con alguien que quizás también esté cargando demasiado en silencio. Y recordá, el dolor que callaste no desaparece, pero cuando empezás a escucharlo, puede empezar a sanar. Soy Rodrigo Núñez y esto fue Volver a Empezar. Nos vemos el próximo capítulo y recordá siempre, reconstruirse también es ganar.